No estás aquí para aprender frases ingeniosas ni para imitar gestos vacíos. Estás aquí para comprender una dinámica más profunda. La atracción sexual no surge del azar ni de la insistencia, sino de una relación invisible de fuerzas. Maquiavelo jamás habló de seducción en términos románticos, pero entendía como nadie que el deseo obedece a la misma lógica que el poder. Se revela en los actos, se oculta en las palabras y se consolida en el silencio bien administrado. Cuando una mujer se siente sexualmente atraída, no se abandona al impulso. Al contrario, intenta conservar el control, pero ese intento ya es una señal. El deseo no se manifiesta como entrega inmediata, sino como tensión sostenida. Es un juego interno entre lo que quiere y lo que no quiere mostrar. Y todo juego de poder deja rastros. La atracción comienza cuando tu presencia altera su equilibrio habitual. No cuando la haces reír, no cuando la halagas, sino cuando introduces una variable inesperada en su esquema mental. Maquiavelo enseñaba que el verdadero dominio no se ejerce por la fuerza visible, sino por la influencia silenciosa. Si tu forma de estar, no de actuar sino de ser, la obliga a recalcular, ahí nace el interés real. Observa esto con atención. Cuando ella empieza a preguntarse qué piensas, qué intención tienes o por qué no reaccionas como otros, el deseo ya está en marcha. El poder cambia de manos en el momento en que dejas de buscar aprobación y te vuelves una incógnita. La mente humana, especialmente cuando hay atracción, detesta los vacíos, necesita llenarlos. Y ese esfuerzo mental es una forma de inversión. Maquiavelo entendía que quien controla el ritmo, controla la situación. En la atracción ocurre lo mismo. No es cuestión de avanzar rápido, sino de saber cuándo no hacerlo. La atracción sexual se intensifica cuando no se resuelve de inmediato, cuando permanece en suspenso. Cada interacción que no se cierra del todo añade presión, y la presión sostenida crea deseo. Aquí es donde muchos fallan. Confunden interés con disponibilidad. Creen que mostrar todo lo que sienten es honestidad, cuando en realidad es una cesión temprana de poder. La atracción no crece en terreno blando, crece donde hay estructura, límites y presencia firme. Maquiavelo diría que el respeto precede al deseo y el deseo sigue al misterio. Cuando una mujer se siente atraída, empieza a observarte más de lo que habla. Analiza tus reacciones, mide tu consistencia, evalúa si tu conducta es sólida o reactiva. El deseo no busca caos, busca un centro estable al cual gravitar. Si tu energía es dispersa, si buscas constantemente agradar, eliminas la tensión. Y sin tensión, no hay atracción sexual, solo simpatía. Entiende esto con claridad. El juego de poder no significa manipulación burda ni frialdad artificial. Significa autocontrol. Significa no apresurarse a llenar silencios, no explicar de más, no justificar tu valor. Maquiavelo enseñaba que quien se explica demasiado se debilita. En la atracción, quien se muestra completo desde el inicio, elimina toda posibilidad de exploración. La atracción sexual, vista desde esta lente, no es una persecución, sino una consecuencia. Surge cuando tu presencia provoca un leve desorden interno que ella intenta ordenar sin éxito. Cada vez que no obtiene una lectura clara de ti, su mente vuelve. Y cada vez que vuelve, el deseo se afianza. Este es el fundamento de todo lo que viene después. Si no comprendes que la atracción es una forma de poder silencioso, interpretarás las señales como gestos aislados. Pero cuando entiendes el juego, ves el patrón. Y quien ve el patrón ya no reacciona, decide. La señal más clara de atracción sexual no es la intensidad, sino la inversión. Maquiavelo entendía que el poder real se detecta cuando alguien entrega recursos sin exigirlos. En la atracción ocurre exactamente lo mismo. Cuando una mujer comienza a invertir tiempo, atención y energía emocional sin una razón práctica, el deseo ya está operando bajo la superficie. No lo hace de forma evidente, no se declara ni se expone de golpe. La inversión es encubierta, porque todavía quiere conservar la ventaja. Te escribe sin un motivo real, reactiva conversaciones cerradas, busca tu opinión sobre asuntos irrelevantes, recuerda detalles que tú mismo habías olvidado. Nada de eso es casual. Es una forma de decir estoy aquí sin decirlo. Observa con frialdad. Cuando alguien invierte, espera retorno.
aunque sea inconsciente. Pero cuando la inversión aparece antes de cualquier promesa, estamos ante una fuga de control. Maquiavelo diría que quien da antes de asegurar ya está implicado, y la implicación emocional es el terreno donde nace la atracción sexual sostenida. Esta inversión no siempre es constante, a veces aparece como presencia intensa y luego como retirada repentina. No es confusión, es regulación interna. Ella avanza, siente que se expone, retrocede para recuperar control. Ese vaivén es una señal precisa de deseo no resuelto. Si no hubiera atracción, no habría necesidad de regular nada. Aquí es crucial lo que tú haces. Si respondes devolviendo más de lo que recibes, rompes la dinámica. Si llenas el espacio con entusiasmo excesivo, neutralizas la tensión. Maquiavelo enseñaba que el error más común es creer que el poder se mantiene dando más. En realidad, se mantiene administrando lo que das. Cuando ella invierte emocionalmente, lo correcto no es cortar ni recompensar en exceso, es sostener el marco, responder sin urgencia, mostrar interés sin ansiedad, mantener tu centro intacto. Eso hace que la inversión continúe, porque no encuentra un cierre, y lo que no se cierra, crece. Presta atención a los microdetalles, cambios en su forma de escribirte, en la extensión de los mensajes, en el tipo de preguntas que hace. Cuando pasa de lo general a lo personal, cuando quiere saber cómo piensas y no solo qué haces, la inversión ya cruzó la línea de lo social. Ahí el interés deja de ser neutro. Maquiavelo entendía que el poder se consolida cuando el otro empieza a adaptarse a ti. Si ella ajusta horarios, modifica planes o prioriza tu atención sin pedir nada a cambio, estás viendo deseo en acción, no declarado, no romántico, sino instintivo. El deseo no pide permiso, se filtra. Hay un error grave que debes evitar: señalar la inversión. Si la expones, la obligas a defenderse. Y cuando alguien se defiende, retira energía. El poder se pierde cuando se nombra. Maquiavelo lo sabía. Lo que se muestra demasiado se debilita. Deja que la inversión siga siendo silenciosa. Cuando una mujer se siente sexualmente atraída, empieza a dar más de lo que recibe y a justificarlo internamente. Tu función no es aprovecharte, sino no interrumpir ese proceso. Mantente estable, coherente, sin cambios bruscos. La estabilidad es el ancla donde la inversión se profundiza. Este bloque es fundamental porque aquí el deseo deja de ser una posibilidad y se convierte en un hecho psicológico. Cuando alguien invierte sin garantías, ya está dentro, y quien está dentro, tarde o temprano, se revela. La atracción sexual no convierte a una mujer en impulsiva, la vuelve vulnerable en momentos específicos. Maquiavelo entendía que el verdadero poder no se pierde de golpe, sino por pequeñas grietas que aparecen cuando una emoción interfiere con la razón. En el deseo ocurre exactamente eso. No hay caos, hay fisuras, y esas fisuras son visibles para quien sabe mirar. Cuando una mujer se siente atraída, intenta mantener su imagen habitual de control. Sigue siendo racional, coherente, estratégica, pero el deseo introduce una variable que no puede dominar del todo. Entonces, aparecen pequeñas incoherencias, cambios sutiles de humor, respuestas que no coinciden con su comportamiento previo, decisiones que parecen improvisadas. No es debilidad, es conflicto interno. Empieza a justificar lo que antes no necesitaba justificar. Explica silencios, aclara intenciones que nadie cuestionó, se adelanta a posibles interpretaciones. Maquiavelo diría que quien se defiende sin ser atacado ya ha cedido terreno. La atracción sexual genera ese tipo de defensa preventiva, no porque haya peligro real, sino porque hay algo en juego. Observa cuándo rompe su propio patrón. Si antes era distante y ahora se acerca, si era directa y ahora duda, si era constante y ahora fluctúa, no lo interpretes como confusión emocional genérica. Es una señal clara de que el deseo está interfiriendo con su estructura interna. El control absoluto no admite contradicciones. El deseo sí. Hay un momento clave en esta pérdida calculada del control, cuando empieza a reaccionar más de lo que decide. Responde desde la emoción y luego racionaliza, se interesa y después se contiene. Avanza y retrocede. Ese vaivén no es inmadurez, es autogestión. Está intentando sentir sin perder poder, y en ese intento lo pierde parcialmente.
Maquiavelo enseñaba que el poder se mantiene mientras las reacciones están bajo control consciente. Cuando alguien empieza a reaccionar a tu presencia, a tu silencio o a tu indiferencia, ya no está en plena posesión de sí mismo. Si tu ausencia provoca más efecto que tu presencia, la atracción ya está operando a nivel profundo. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que deben aprovechar esa grieta empujando, presionando o buscando definición. Eso es un error. La presión obliga a recomponer el control. El silencio firme, en cambio, amplía la fisura. Maquiavelo no aconsejaría atacar cuando el otro duda, sino esperar mientras la duda trabaja sola. La pérdida de control también se manifiesta en el cuerpo. Cambios en la postura, en la respiración, en la forma de mirarte. Son gestos involuntarios que contradicen su discurso racional. Puede decir una cosa, pero su cuerpo dice otra. Y el cuerpo no miente cuando hay deseo. Otro signo claro es cuando empieza a ajustar su comportamiento para no parecer interesada. Paradójicamente, ese esfuerzo es la prueba más clara de atracción. Nadie regula lo que no le importa. Nadie se contiene ante lo que no le afecta. Maquiavelo entendía que el control excesivo es una reacción al miedo de perder poder. Tu papel en este punto es crucial. No te muevas. No cambies tu tono, no aceleres, no busques aclaraciones. Mantén tu eje. El poder en la atracción no está en provocar la pérdida de control, sino en no alterarte cuando ocurre. La estabilidad frente a la incoherencia ajena crea una asimetría imposible de ignorar. Cuando una mujer se siente sexualmente atraída, su control no desaparece, se fragmenta, y cada fragmento revela más de lo que ella quisiera mostrar. Si sabes leer esas fracturas sin intervenir, el deseo se profundiza solo, porque lo que no se fuerza, se rinde. La provocación más poderosa no es explícita ni evidente. Maquiavelo comprendía que el gesto que no se puede señalar es el que más desestabiliza. Cuando una mujer se siente sexualmente atraída, rara vez provoca de forma directa. Lo hace desde un terreno ambiguo, donde siempre puede negar intención, pero nunca efecto. Esa es la provocación silenciosa. Una acción que no pide respuesta inmediata, pero exige presencia mental. No se trata solo de contacto físico. De hecho, muchas veces no hay ninguno. La provocación empieza en el ritmo. Una pausa antes de responder, una mirada que se sostiene más de lo necesario, una sonrisa que aparece sin motivo aparente y se retira rápido. Son microfracturas en la normalidad que generan tensión, y la tensión es el lenguaje primario del deseo. Observa cómo administra su atención, cuando te la da de forma selectiva, cuando interrumpe una conversación para retomarla contigo, cuando parece distraída con el entorno pero completamente enfocada en ti. Está provocando sin exponerse. Maquiavelo diría que provocar sin declararse es una forma refinada de dominio, porque obliga al otro a interpretar sin garantías. La provocación silenciosa busca instalarse en tu mente. No quiere una reacción inmediata, quiere persistencia. Quiere que recuerdes el gesto, que lo revises mentalmente, que te preguntes si fue casual o intencional. Ese cuestionamiento interno es una forma de control. Cuando piensas en ella sin que esté presente, la provocación ya cumplió su función. Hay algo clave aquí. Esta provocación no se sostiene si no hay atracción real. Nadie invierte energía en crear ambigüedad sin motivo. La ambigüedad es costosa emocionalmente, requiere atención, cálculo y contención. Si ella provoca de esta forma, es porque el deseo ya existe y necesita expresarse sin perder poder. Fíjate también en el uso del lenguaje, comentarios con doble lectura, frases que podrían ser inocentes pero no lo son del todo, bromas que rozan un límite sin cruzarlo. Maquiavelo entendía que decir sin decir es más efectivo que cualquier declaración abierta. Lo explícito se puede aceptar o rechazar, lo ambiguo se queda flotando. Aquí entra un punto decisivo. ¿Cómo respondes tú? Si reaccionas de forma ansiosa, apresurada o buscando confirmar la intención, destruyes el juego. Obligas a definir, y al definir, ella recupera control. La provocación silenciosa solo funciona cuando no encuentra una respuesta obvia. Tu calma es lo que la intensifica. No confundas esto con indiferencia fingida. No se trata de ignorar, sino de no romper el marco. Puedes responder, pero sin exagerar. Puedes sonreír, pero sin necesidad de confirmar nada.
Maquiavelo diría que el poder está en dejar que el otro se muestre más que tú. Cada provocación que no necesita ser devuelta aumenta la asimetría. También hay provocación en la retirada estratégica, cuando se acerca y luego se aleja sin explicación, cuando corta una interacción en su punto más interesante. No está perdiendo interés, está sembrando inquietud. El deseo no se alimenta de continuidad absoluta, sino de interrupción bien medida. La provocación silenciosa es peligrosa porque no se puede señalar ni reclamar. No puedes decir «me estás provocando» sin parecer inseguro, y ella lo sabe. Esa es la ventaja. Maquiavelo siempre prefirió las armas que no se ven porque no generan defensa inmediata. Cuando una mujer se siente sexualmente atraída, provoca para medir impacto, no para seducirte activamente, sino para comprobar cuánto efecto tiene sobre ti. Si el efecto es visible, se contiene. Si no lo es, insiste con más sutileza. El verdadero error es creer que debes responder provocando más fuerte. No, debes responder siendo imperturbable. La provocación silenciosa no busca conquista inmediata, busca terreno psicológico, y cuando ese terreno está asegurado, el deseo ya no necesita disfrazarse. Pero para llegar ahí, primero debe probar si puede moverte sin tocarte. Y si no te mueves, el deseo se intensifica. Cuando la atracción sexual alcanza un punto más profundo, ocurre una inversión silenciosa que pocos saben reconocer. Ella deja de buscar aprobación directa y comienza a medir la tuya. Maquiavelo entendía que el poder real se desplaza cuando uno de los lados empieza a ajustar su conducta en función de la reacción del otro. En ese momento, la atracción deja de ser emocional y se vuelve estratégica. La validación invertida no se manifiesta con preguntas explícitas como ¿te gusto? ¿O qué piensas de mí? Eso sería una rendición abierta. Se manifiesta de forma indirecta. Observa cómo reacciona cuando no refuerzas lo que dice, cuando no celebras inmediatamente sus logros, cuando no confirmas su atractivo. Si ante esa ausencia ella se vuelve más expresiva, más presente o más cuidadosa con lo que muestra, estás viendo deseo en estado puro. Aquí hay un principio maquiavélico fundamental. Quien necesita ser confirmado, pierde. Pero quien busca confirmar el efecto que tiene sobre otro, ya está implicado. Cuando una mujer se siente sexualmente atraída, empieza a calibrar tu atención como si fuera un termómetro. No para sentirse querida, sino para saber cuánto poder ejerce. Presta atención a los cambios de intensidad. Si cuando eres más distante, ella se acerca, y cuando eres más accesible, ella se retrae, no es confusión, es regulación. Está intentando encontrar el punto exacto donde tu interés no se desborda, pero tampoco desaparece. Ese punto es donde el deseo se vuelve más intenso, porque no se resuelve. Maquiavelo enseñaba que el error más común es otorgar validación sin criterio. En la atracción, la validación indiscriminada elimina el misterio. Cuando todo es aprobado, nada tiene peso. La validación invertida funciona porque ella no sabe exactamente qué provoca tu atención y qué no. Y esa incertidumbre la obliga a ajustarse. Observa cómo cambia su comportamiento después de interacciones clave. Si modifica su forma de vestir, su tono, su manera de hablar contigo, no lo hace por inseguridad básica, sino por afinamiento estratégico. Nadie afina lo que no quiere tocar. Nadie ajusta su presentación ante alguien irrelevante. Hay un punto crítico aquí. No confundas validación con frialdad. No se trata de negar reconocimiento, sino de no regalarlo. Cuando validas solo lo que es auténtico, sólido o coherente, elevas el estándar. Y quien siente deseo intenta estar a la altura de ese estándar. Maquiavelo entendía que el respeto no se pide, se induce. La validación invertida también se revela cuando ella reacciona de forma desproporcionada a pequeños gestos tuyos. Un comentario neutro tiene más efecto del que debería. Un silencio genera más movimiento del esperado. Eso indica que tu atención ya tiene valor simbólico. Y cuando la atención adquiere valor, el poder ya cambió de manos. Otro signo claro es cuando empieza a justificarse ante tu posible juicio, aunque tú no hayas juzgado nada. Explica decisiones, aclara intenciones, se adelanta a críticas inexistentes, no porque tema tu desaprobación moral, sino porque tu percepción importa. Maquiavelo diría que el poder se consolida cuando el otro empieza a hablarle a tu silencio.
Tu función en esta fase es simple y difícil a la vez: coherencia absoluta. No recompenses el esfuerzo excesivo, no castigues la retirada, no cambies tu eje para provocar reacción. Mantén un patrón estable. La estabilidad convierte tu validación en algo escaso y valioso. Cuando una mujer se siente sexualmente atraída y entra en la dinámica de validación invertida, el deseo ya no depende de estímulos externos. Depende de tu reacción interna o de la ausencia de ella. Y eso es poder en su forma más pura: influir sin mover un dedo. Este bloque marca un punto de no retorno. A partir de aquí, la atracción no se puede desactivar con palabras, porque ya no está en lo que se dice, sino en lo que se mide. Y quien mide ya está dentro del juego. Cuando el deseo ya está instalado, aparece una maniobra que Maquiavelo habría reconocido de inmediato: la introducción de competencia sin declaración abierta. No es celos ingenuos ni juegos inmaduros, es una prueba de valor. La competencia implícita no busca alejarte, busca medir tu posición, y solo se mide aquello que importa. Una mujer que no siente atracción no necesita comparar, vive su mundo sin ajustar narrativas. Pero cuando hay deseo, aparece la necesidad de evaluar jerarquías. Empieza a mencionar a otros de forma estratégica, no como amenaza directa, sino como contexto. Un amigo me dijo: alguien con quien hablé, conocí a alguien que piensa así. No está hablando de ellos, está observándote a ti. Maquiavelo enseñaba que el poder se confirma por la reacción que provoca. Si ella introduce competencia, es porque quiere ver si te mueves, si te alteras, si reclamas, si te justificas o si permaneces firme. La competencia implícita es un espejo. No refleja a los otros, te refleja a ti. Aquí está el error común: creer que debes superarlos verbalmente, marcar territorio o demostrar superioridad. Eso es una trampa. Quien se compara ya aceptó el marco del otro. Maquiavelo jamás aconsejaría entrar en una competencia que no necesitas ganar. El verdadero poder está en no validar la prueba. Observa el tono. Cuando menciona a otros sin entusiasmo real, cuando los presenta como datos y no como opciones, no está alejándose, está tanteando. Quiere saber si su valor en tu percepción es estable o frágil. Si es estable, no necesitas reaccionar. Si es frágil, reaccionarás. La competencia implícita también aparece en el entorno, no solo en palabras. Cambios sutiles en cómo se muestra frente a otros cuando tú estás presente. Mayor expresividad, más brillo, más presencia. No para ellos, para ti. Quiere que veas que es deseada, no para perderte, sino para saber si eso te afecta. Maquiavelo entendía que quien demuestra que puede irse sin anunciarlo tiene ventaja, pero aquí ocurre algo más fino. Ella no se va, solo sugiere que podría. Y esa sugerencia solo se hace cuando el vínculo ya existe a nivel psicológico. Si ante la competencia tú te mantienes ecuánime, no frío sino centrado, ocurre algo decisivo. La prueba se agota sola. No hay drama, no hay escena, no hay confirmación. Y cuando una prueba no obtiene datos, deja de repetirse. Ella entiende que tu valor no depende de comparaciones externas. Hay una señal clave de que esta competencia es deseo y no desinterés. Nunca se concreta, nunca cruza una línea clara, siempre queda en insinuación. Porque el objetivo no es elegir a otro, es medir tu firmeza. Si quisiera irse, no necesitaría probar nada. Maquiavelo advertía que el peor error del poder es mostrarse reactivo. En esta fase, reaccionar es ceder. Permanecer estable, incluso ligeramente distante, transforma la competencia en inseguridad interna para ella. No porque la rechaces, sino porque no confirmas que pueda mover tu centro. Otro detalle importante: la competencia implícita suele ir seguida de acercamiento. Después de mencionar a otros, ella busca tu atención. Observa si te escribe más, si se vuelve más cálida, si intenta reconectar. Eso confirma que no estaba creando distancia, sino tensión. Tu rol aquí no es demostrar que eres mejor, sino demostrar que eres independiente. La independencia psicológica es el atributo más disruptivo para el deseo, porque no se puede negociar ni comprar. Maquiavelo lo sabía. El poder que no necesita afirmarse es el más temido. Cuando una mujer se siente sexualmente atraída y utiliza competencia implícita, está diciendo sin palabras: ¿te muevo? Si la respuesta es no,
no porque no te importe, sino porque no te desestabiliza. El deseo se reorganiza a tu favor. La competencia implícita no es una amenaza, es una confesión indirecta, porque solo quien valora algo teme perder su posición, y quien teme ya desea. El punto más revelador de la atracción sexual no es cuando ella habla, sino cuando decide no hacerlo. Maquiavelo comprendía que el silencio no es vacío, sino una herramienta de poder, y en el deseo, el silencio es una confesión sin palabras. Cuando una mujer se siente sexualmente atraída, aprende a callar precisamente aquello que más peso tiene, porque decirlo implicaría perder control. No confundas silencio con desinterés. El desinterés no calcula. El silencio, en cambio, es deliberado. Aparece cuando hay algo que podría decirse, pero no conviene. Cuando una conversación queda abierta, cuando una respuesta se retrasa sin desaparecer, cuando una frase se corta justo antes de volverse explícita. Ese corte no es torpeza, es contención. Maquiavelo enseñaba que quien se contiene demuestra conciencia de poder. En la atracción, esa contención surge cuando el deseo es real, pero aún no puede expresarse sin riesgo. Ella sabe que si habla de más, se expone. Si se expone, pierde ventaja. Entonces, calla, y en ese silencio, la tensión se acumula. Observa cuando el silencio aparece después de un momento intenso, una mirada sostenida, una conversación que sube de nivel, una cercanía que roza un límite. Justo ahí, cuando algo podría avanzar, ella se retira verbalmente. No se va, no corta, no desaparece. Solo se silencia. Ese es el momento más honesto del deseo. El silencio también se manifiesta en lo que no pregunta, cuando deja de pedir explicaciones, cuando ya no necesita confirmar tu interés, cuando asume sin verificar. Ese silencio indica que su atención ya está implicada. Maquiavelo diría que cuando alguien deja de preguntar es porque ya está observando desde dentro. Hay un tipo de silencio especialmente revelador, el silencio reactivo. Cuando tú no escribes, no explicas, no persigues, y ella tampoco reclama. En lugar de eso, ajusta su conducta, cambia el tono, reaparece con sutileza, crea una excusa mínima para restablecer contacto. El silencio no la aleja, la reorganiza. Aquí es donde muchos fracasan. Creen que deben romper el silencio para aclarar, avanzar o no perder la oportunidad. Ese impulso es miedo, y el miedo rompe el equilibrio. Maquiavelo jamás aconsejaría llenar un silencio que trabaja a tu favor. El silencio bien sostenido es presión sin esfuerzo. Cuando una mujer se siente sexualmente atraída, su silencio empieza a tener peso emocional. No es ausencia, es expectativa. Espera que tú leas lo que no dice. Espera que no la fuerces a definirse. Espera que seas capaz de sostener la tensión sin necesidad de palabras. Esa espera es una prueba silenciosa. Fíjate en esto. Si el silencio fuera indiferencia, no habría retorno. Pero cuando hay deseo, el silencio siempre vuelve transformado en acción. Una mirada más intensa, un mensaje más cargado, una cercanía mayor. El silencio actúa como acumulador. Cuanto más se sostiene sin romperse, más fuerza libera después. Maquiavelo entendía que el poder más refinado no ordena ni suplica, espera. Y en la atracción, esperar no es pasividad, es dominio del ritmo. Si tú respetas el silencio sin huir de él, sin llenarlo con ansiedad, creas una asimetría profunda, porque demuestras que no dependes de resolución inmediata. Otro signo clave es cuando ella guarda silencio sobre sus emociones, pero no sobre los hechos. Habla de lo que hace, de lo que ocurre, de lo externo, pero no nombra lo interno. Ese silencio emocional no es frialdad, es protección, y solo se protege aquello que importa. Tu rol aquí es uno de los más difíciles. No interpretar el silencio como rechazo ni como invitación explícita. Debes interpretarlo como lo que es. Un espacio cargado. Mantén tu coherencia, tu tono, tu presencia. No cambies para provocar reacción. El silencio ya está haciendo el trabajo. Cuando el deseo llega a este punto, ya no necesita señales visibles. Vive en lo que no se dice, en lo que se posterga, en lo que se deja en suspensión. Maquiavelo sabía que el poder se consolida cuando el otro se gobierna a sí mismo pensando en ti.
El silencio es el terreno donde eso ocurre. El silencio, entonces, no es el final del juego. Es su confesión más clara, porque solo quien siente algo que no puede controlar del todo, elige callar. Y quien calla por deseo, ya está más expuesto de lo que cree. Llegado a este punto, la atracción ya no es una hipótesis ni una lectura posible, es una estructura completa. Maquiavelo enseñaba que el poder no culmina cuando el otro se somete, sino cuando actúa como si la relación de fuerzas fuera natural. El cierre maquiavélico no es una acción final, es una comprensión final. Entender que ya no necesitas hacer nada para que el deseo exista. Aquí ocurre el error más común, creer que hay que cerrar, definir, confesar, avanzar de forma explícita. Esa urgencia nace del ego, no del poder. El deseo, cuando ha sido bien administrado, no necesita empujones. Se despliega solo. Maquiavelo advertía que precipitar el final es perder lo que ya estaba ganado. El cierre real sucede cuando tú mantienes exactamente el mismo eje que te trajo hasta aquí. No te vuelves más insistente, no te vuelves más frío, no cambias de estrategia porque no estás jugando una estrategia. Estás sosteniendo una posición, y una posición firme no se explica ni se justifica. En este punto, ella ya no reacciona a estímulos aislados, sino a tu presencia como conjunto, a tu coherencia, a tu ritmo, a tu capacidad de no moverte por ansiedad. El deseo deja de depender de señales externas y se ancla a una percepción interna, cómo se siente ella contigo. Y eso no se puede forzar ni acelerar. Maquiavelo entendía que el poder más estable es el que no necesita demostrarse. Si después de todo este proceso sigues actuando como si tu valor dependiera de su respuesta, destruyes la arquitectura completa. El cierre maquiavélico exige algo simple y difícil, no reclamar el resultado. Observa esto con atención. Cuando la atracción está consolidada, ella empieza a exponerse sin anunciarlo. Baja defensas, comparte más de lo que planeaba, se acerca sin pretextos elaborados. No porque tú hayas empujado, sino porque la tensión ya no puede sostenerse solo en silencio. El deseo, cuando madura, busca salida. Tu función aquí no es liderar con palabras, sino permitir con presencia. No imponer dirección, sino no bloquearla. Si el avance ocurre, ocurre como consecuencia natural, no como conquista. Y eso marca la diferencia entre poder y necesidad. Maquiavelo jamás confundió dominio con control excesivo. Controlar cada paso es inseguridad. El verdadero dominio es saber cuándo no intervenir. Si has leído bien las señales anteriores, la inversión, la pérdida de control, la provocación, la validación invertida, la competencia, el silencio, ya sabes cuándo el terreno está preparado. El cierre maquiavélico también implica aceptar una verdad incómoda. No todas las atracciones deben materializarse. El poder no está en poseer, sino en poder poseer sin necesidad de hacerlo. Esa independencia final es lo que transforma el deseo en algo profundo, no reactivo. Si decides avanzar, lo haces sin dramatismo, sin discursos, sin declaraciones grandilocuentes. Un gesto, una invitación clara, una acción simple. Maquiavelo prefería los movimientos breves y decisivos a las palabras largas. El exceso de explicación siempre delata inseguridad, y si no avanzas, si decides mantener la tensión, también es una decisión válida, porque ya no estás esperando algo de ella. Estás eligiendo desde una posición completa. Eso, paradójicamente, es lo que más intensifica el deseo. Saber que no dependes de su resolución. El cierre maquiavélico no es un final romántico, es un punto de equilibrio. Donde el deseo existe, el poder está claro y nadie necesita forzar nada. Si has llegado hasta aquí sin traicionarte, sin apresurarte, sin mendigar señales, entonces ya entendiste la lección central de Maquiavelo aplicada al deseo. Quien sabe esperar sin perder su centro, gobierna sin mandar. Quien no necesita confirmar ya ha ganado.